empezar a grabar, vamos a empezar a grabar. Parece que tienes frío porque tienes los botones hasta la manzanita aquí. Muy bien. Hola, Katia. Bienvenida. Felices vacaciones. Es internet, ¿verdad, Katia? Qué horror. No nos deja trabajar ni estudiar. Bueno, estoy esperando por Leslie, por Génesis, por Katia, Roldán, por Vasco, por Ronaldo, que Ronaldo debe estar, bueno, limpiándose la cara todavía, ¿verdad? Muy bien. Bueno, me alegro que todos estén bien, ¿verdad? Bueno, primero, antes de inspirarme en la clase, voy a hablar acerca de sus responsabilidades que tienen con química y biología, que son las materias que puedo conversar, no sé las demás. Y cuando digo de sus responsabilidades, pues obviamente estoy hablando de los deberes y las actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de biología no hay problema porque todavía el deber está en curso, ¿verdad? Está todavía, no se ha vencido la fecha, entonces ahí no tengo nada que objetar. Sí vi que solo una persona. Traten de no hacer las cosas a última hora, ¿no? Sí vi que, no sé, no recuerdo quién, porque ayer estaba haciendo eso rápido y no entré a ver quién había entregado, porque vi que estaba en curso. Solo ha entregado uno, pero bueno, todavía no se ha vencido, ¿no? Y bueno, obviamente, por ejemplo, mañana que no hay clases sincrónicas, obviamente que no vamos a tener biología y mañana se vence la tarea, por favor, aprovechen, administren bien ese tiempo, ¿no? De poder hacer esa actividad puntual, ¿no? Ahora, en el caso de química, tenemos dos actividades, ¿verdad? Que ya sí están vencidas. La que está en curso es la que voy a mandar el día de hoy. Entonces, en la primera actividad era simplemente participar en un foro. Entonces, el foro era ver dos simulaciones acerca del efecto de la temperatura y de la presión, ¿verdad? Acerca del efecto de la temperatura y de la presión. Y entonces allí yo hacer mi respuesta a la pregunta, ¿no? De acuerdo a lo que y obviamente yo pudiese haber investigado algo más. Entonces, en ese caso, faltaron bastantes personas porque solo participaron como 17 en el foro. Entonces voy a nombrar a los que no han participado, ¿verdad? Que el foro quedó como vacío allí. Entonces tengo a Gaibor, a López, a Rodríguez, a Vasco, a Villalba, a John, Díez, Reyes, Balseca, Campaña, González, La Lama, Muñoz y Polo, ¿verdad? Son las personas que no aparecen allí en ese foro. Entonces sí les agradecería por favor, ¿verdad? Participar en la actividad porque eso es la primera actividad evaluada, ¿verdad? Y este fin de semana feriado yo me voy a dedicar a calificar esas cosas que están allí, leerlas por tiempo, ¿no? Entonces, vamos a, por favor, a participar allí. Muy bien, y el segundo tema era equilibrios de solubilidad. ¿Verdad? En equilibrio de solubilidad me faltan 10 personas que no han enviado la actividad. Entre esas las voy a nombrar. A John, Campaña, Gaibor, González, La Lama, López, Muñoz, Reyes, Rodríguez y Valencia. ¿Verdad? La única persona que está justificada en este tema sería Valencia, porque obviamente ya no se había conectado, pero tenía problemas con su internet y eso está justificado, ¿verdad? Hasta que les restituyeron el servicio. Los demás, todos estuvieron en clase porque yo tengo la asistencia. Entonces, les agradezco, por favor, revisar cuando hablo en química, que son dos temas, está el tema 0, que fue cuando nosotros iniciamos un jueves el quimestre y el primer parcial. Ese jueves tuvimos el tema equilibrio químicos, tema 0, ¿verdad? Y luego la semana pasada vimos el tema 1, equilibrios de solubilidad, ¿verdad? Entonces ahí eso faltan 10. Y hoy vamos a ver el tema 2, que son teorías ácido-base, ¿verdad? Según 3 teorías de 3 científicos, cómo podemos clasificar las sustancias como ácido o como base. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, por favor, a las personas que mencioné, aprovechen este feriado que es amplio, ¿verdad? Y que todo va a estar cerrado porque nuestra alcaldesa todo lo cerró, ¿verdad? Entonces, les agradezco administrar un poquito de su tiempo para ponerse al día,
para que no se les acumule, para que no les baje la calificación, X, no sé, ¿verdad? Piensen, motívense por algo, no sé, no bajar el promedio, etcétera. Entonces, ok, aquí estoy leyendo cosas aquí, no sé. Mi cámara está bien. Ok, perfecto. Entonces, ¿me expliqué claramente con el tema de nuestras responsabilidades en química? ¿Sí? Bueno, espero el próximo jueves decir que estamos bien, que hemos entregado, que nos hemos puesto al día, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Alberto, no entiendo esa camarita, esa imagen. Por favor. Los demás. López, no sé, seminario. Yo sé quiénes están justificados por la cámara, así que si los nombro es porque la tienen que tener encendida. Seminario, López, Víctor, por favor, gracias. Ok. Bueno, eso informado. Ya está informado, ya está grabado, hay justificación ahí. Ok. Vamos entonces con unos conceptos que la semana pasada no pudimos tocar, ¿verdad? Y bueno, vamos a verlos directamente aquí. Entonces, ok, perfecto. A ver, ¿dónde está lo que voy a...? Aquí está, perfecto. Ok. ¿Ustedes por casualidad han escuchado la palabra electrolitos? En alguna, no sé, publicidad, propaganda, qué sé yo. ¿A qué creen ustedes que hace referencia a esto? Ojo, cuando estoy preguntando este tipo de cosas, no es que van a hacer como hacen algunos, que sé que lo hacen en este curso, y no es que está mal, ¿verdad? Buscar en su buscador y ponen electrolito y responden, me cortan y me pegan, ¿verdad? Que estén allí en el chat, en la definición, y entonces yo la meto y me dice Wikipedia. ¡Ay, qué lindo! Es decir, que tiene Wikipedia en la cabeza, exacto, textual. Por favor, este tipo de preguntas es para que yo diga con mis palabras, no importa que estemos errados, eso es parte del aprendizaje. Ah, no, yo pensaba que era esto y no es, ¿no? Por decirles algo. Entonces, si han escuchado la palabra electrolito, ¿verdad? Sobre todo hay bebidas que dicen rica, no sé qué, hidrátate, recupera los electrolitos. ¿Qué bebidas son esas? A ver, si han visto esas publicidades, no sé. Las energéticas. La energética. Las energéticas. Eso. Las energéticas, Pedialit, energizantes. Y cuando hablan de bebidas deportivas, ¿cuál es la que pasan a veces también? Gatorade. Por ejemplo, Gatorade, muy bien, ¿verdad? ¿Alguien tiene noción, idea, no quiero que me digan el diccionario, ¿verdad? Idea, ¿de qué creen ustedes que es la palabra electrolito? ¿A qué hace referencia? Yo lo he visto más que en lo de la sangre, ¿verdad? No sé. O sea, sí. Porque una vez, o sea, yo hice algo para mi mascota y ya, pues entonces tenía los electrolitos. ¿Ya? Ahí decía electrolitos y decía algo de que estaba muy bajo y todo eso. Ok, le hicieron unos exámenes y decía que tenía los electrolitos bajos, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Su noción a qué hace referencia esto? Correcto, bueno, los electrolitos son sustancias, así es, ¿verdad? O compuestos químicos. A ver, vamos a ver si vemos, ¿verdad? La definición, ¿verdad? En química de lo que es un electrolito, pero son importantes en nuestro organismo para mantener un balance, ¿verdad? Entre lo que son el agua y las sales en nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, ¿no?
Obviamente hay muchas sustancias que son electrolitos que no forman parte quizá de nuestra constitución, pero tienen diferentes funciones, pero cumplen con el concepto de conocerse como electrolitos. Entonces vamos a ver eso, ¿no? Entonces, aquí tenemos. Muy bien. Ya voy, déjenme acomodar el chat aquí para que no me... Ok, tenemos electrolitos, ¿verdad? Un electrolito, déjenme buscar mi webpage aquí. Ok, aquí está. Un electrolito es una sustancia que se ioniza, ¿verdad? Forma iones, ¿verdad? Aquí dice, es decir, se disocia y da lugar a iones. Entonces, un electrolito, repito, es una sustancia que se ioniza, lo que quiere decir que se disocia, se separa, ¿verdad? Por ejemplo, voy a escribir, bueno, sobre la misma página aquí, ¿verdad? Yo tengo, por ejemplo, una sustancia que está formada por A y B, ya va, por A y B, y cuando ella se transforma en algo, ¿verdad? Se separa en dos iones, en el ion A y el ion B. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Y el ion B. Cuando ustedes escuchan la palabra iones, ¿a qué les hace referencia? ¿A qué les hace referencia la palabra ion? Átomos. Átomos, ajá. ¿Que tienen qué particularidad? La palabra ion, ¿a qué nos hace referencia? Un ion, ¿verdad? Es una partícula cargada. Eso es parte de primero de bachillerato. Una partícula cargada que puede estar cargada con ¿qué tipo de cargas? A ver, ¿cuál sería el signo de estas cargas? Positivo. Positivas y negativas, ¿verdad? Los iones pueden ser positivos o negativos. ¿Alguien recuerda cómo se llaman los iones positivos? Los que están cargados positivamente. ¿Tampoco? Los iones cargados positivamente se llaman cationes y los iones cargados negativamente se llaman aniones. Es importante tener eso. Entonces, un electrolito es una sustancia que se ioniza, que forma sus iones. ¿Y cuál es el resultado? Una solución que es capaz de conducir la corriente eléctrica. Entonces, un electrolito, repito nuevamente, es una sustancia que se ioniza en sus iones correspondientes y el resultado es una solución capaz de conducir la corriente eléctrica. Aquí tenemos un ejemplo aquí al lado, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos cloruro de sodio, que es la sal común, la disolvemos en agua, agitamos y observamos que el bombillo se enciende, ¿verdad? Entonces significa que el cloruro de sodio se ha disociado en el agua en dos iones, en el ion sodio y en el ion cloruro, y por eso conduce la electricidad. Entonces, abajo tenemos otro ejemplo, tenemos otra sal también de cloro, es el cloruro de plata. Agitamos, pero el bombillo no se enciende. ¿Por qué? Porque esta sal es insoluble en agua, no se disuelve. Por lo tanto, si no se disuelve, tampoco se disocia en agua. Y por lo general, entonces, si no se disuelve en agua, aquí arriba en líquido solo tenemos agua y por eso no conduce la electricidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, repito, un electrolito, ¿cuáles serían? Si yo les digo, por ejemplo, en una pregunta, ¿cuáles son las características de un electrolito? ¿Cuáles serían? Nómbrenme 3 características de un electrolito, de lo que acabamos de ver. Se ionizan. Por ejemplo, una sustancia que se ioniza, primera característica. Segundo. Son de carga positiva. O negativa, ¿verdad? Los iones que se forman, ¿verdad? Se disocian sus iones correspondientes. ¿Y cuál sería la tercera? Si esta sustancia se ioniza, ¿qué pasa con esa solución? Se disuelve. Correcto. Eso se Puede conducir electricidad. Conduce la electricidad. Muy bien. Conduce la electricidad. Muy bien. Entonces,
Un electrolito cumple con esas características. Se ioniza, ¿verdad? Forma los iones correspondientes y en la solución resultante produce la electricidad. Eso es importante tenerlo en cuenta. Muy bien. Aquí tenemos la división. Los electrolitos se dividen teniendo en cuenta un criterio cualitativo. Es decir, no tiene que ver nada con nada numérico, es una cualidad. Por ejemplo, tenemos electrolitos fuertes y electrolitos débiles, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos los electrolitos fuertes, son compuestos que se disocian prácticamente en su totalidad. Y estas soluciones conducen bien la electricidad. Cuando hablamos, repito, de electrolitos fuertes, entonces el compuesto se ioniza total, casi totalmente en sus iones, completamente. A diferencia de los electrolitos débiles, ¿verdad? Que se ionizan un poco nada más, no se ionizan completamente. Entonces, por lo tanto, la conducción de la electricidad no es muy buena en estos electrolitos. Entonces, tenemos electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Ustedes que están desde internet, busquen allí un ejemplo de un electrolito fuerte y un ejemplo de un electrolito débil y me lo dicen. Les recuerdo que les estoy tomando la participación y por lo general están participando siempre las mismas personas, así que les agradezco participar. Ácido El nítrico. ácido nítrico. Cloruro de ¿El sodio. ácido nítrico es fuerte o débil? Fuerte. Fuerte. Fuerte, muy bien. ¿Y uno débil? Ácido fosfórico. Ácido sulfúrico. Ácido fosfórico, muy bien. Sulfúrico. ¿Ácido sulfúrico es fuerte o débil? No, perdón, es el ácido sulhídrico. Ok, pero Es ese débil. débil. ok. Débil. Ajá. Perfecto. Entonces tenemos, por ejemplo, el ácido nítrico, ¿verdad? Y ustedes me dijeron el otro que era el ácido fosfórico, ¿verdad? O el sulfídrico, que fue el que mencionó Katia. Ahora, en esos casos, ¿verdad? En el caso del ácido nítrico, ¿verdad? Vamos a ver si aquí podemos con esto escribir. Sí. Ok. Lo voy a escribir aquí, ¿verdad? En el caso del ácido nítrico, que es NO y 3, que es el subíndice, ¿verdad? Aquí no puedo hacer el subíndice, pero es así, HNO3. Entonces, él se va a disociar, como es un ácido fuerte, él se va a disociar en dos iones, ¿verdad? El ion H, que va a estar cargado positivamente, y el ion NO3, que va a estar cargado negativamente. Esos son los iones correspondientes. Y cuando hablamos de que esa sustancia, ¿verdad?, es un electrolito fuerte, significa que este ácido se disocia totalmente en estos dos iones. Y por lo tanto, como en la solución hay solo iones, ellos pueden conducir correctamente la electricidad, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del ácido fosfórico, fue que me dijeron, ¿verdad? Sulhídrico. Ajá, sulfídrico y el ácido fosfórico creo que fue el otro débil, ¿sí o no? Creo que este es HPO3, ¿verdad? Ácido fosfórico. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Vamos a tener igual el ion H, ¿verdad? Y el ion fosfato allí. En ese caso, como es un electrolito débil, ¿verdad? La ionización es parcial. Sí van a estar los dos iones que están allí, ¿verdad? Parcial, pero parcialmente. Es decir, que su concentración en solución no es tan alta como la de un electrolito fuerte. Por eso la conducción en ellos, la electricidad, no es tan, vamos a decir, significativa o tan eficiente en ese caso. Si yo les dijera en esos casos, ¿cuál es el catión de esos iones que está allí? ¿Cuál es el catión de los que escribí yo aquí? ¿Cuál es el catión aquí? Los que son positivos. Los que son positivos, muy bien. ¿Y cuáles son los aniones? Los que son negativos. Los que son negativos, muy bien. Así los reconocemos en la solución. Muy bien, vamos a limpiar aquí, perfecto. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos tres clases de electrolitos fuertes. Tenemos aquí los ácidos fuertes,
¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de disociación. Si decimos que es un ácido fuerte, es porque se disocia completamente, ¿verdad? Entonces aquí tenemos este ejemplo, esta reacción que está aquí, que es la del ácido sulfúrico. Y se ioniza completamente. Cuando se ioniza completamente, la flecha va en un solo sentido, tal como dice allí. Tenemos las bases fuertes, que también se ionizan completamente, como el hidróxido de sodio. Aquí está, y forma los iones, y está la flecha en un solo sentido. Y tenemos las sales solubles en agua, como el ejemplo que vimos arriba, que es el cloruro de sodio. Se ionizan sus iones. Por ejemplo, aquí, en esta primera reacción del ácido sulfúrico, ¿cuál sería el anión? ¿Cuál de los dos iones es el anión? ¿Cuál de los dos es El oxígeno con el azufre. Ajá, el ion sulfato? Hay que repasar nomenclatura, ¿verdad? El ion sulfato. O el de que está de carga negativa. ¿Y cómo se llama este ion? Este es el catión, ¿verdad? El ion hidrógeno. Muy bien. Ahora aquí, en el hidróxido de sodio, ¿cuál es el catión? ¿Cuál de los dos iones es el catión? OH. Catión positivo. ¿Cuál es? Na. Na. Ion sodio. Sodio. El anión, OH. H, ¿verdad? Que es el ion oxidrilo. Muy bien. En el caso de las sales solubles como el cloruro de sodio aquí, ¿cuál es su anión? Cloro. Cloro. El ion cloro. ¿Y cuál es el catión? El sodio. Sodio. El ion sodio. Muy bien. Entonces, aquí tenemos tres tipos de electrolitos fuertes. Ácidos fuertes, bases fuertes y sales solubles. Muy bien. Ok. Y bueno, obviamente en estos casos, ¿verdad? Nosotros estábamos viendo equilibrios de solubilidad. En el caso de que hay electrolitos fuertes y como la sustancia se ioniza completamente, aquí no hay ningún tipo de equilibrio. ¿Por qué no hay equilibrio? Recuerden que cuando hablamos de equilibrio, ¿qué dijimos en la clase pasada? ¿Qué pasa con la reacción directa y la reacción inversa? Cuando hablamos de equilibrio, ¿cuál es la característica química? Tienen que estar iguales. Ajá. ¿Qué deben estar iguales? A ver. Las cargas, creo. Algo así. Las... Espérese. Estoy acordando del término. ¿Por qué decimos que está en equilibrio una reacción? Cuando tienen la misma carga. La O sea, misma carga. Por ahí va. Por ahí va, dice Reyes. ¿Alguien más? Habla. O sea, está en constante movimiento. O sea, está... Muy bien. Significa que, voy a buscar aquí mi flechita, ¿verdad? Cuando hablamos de algo de equilibrio, estamos diciendo que ocurre esta reacción, pero también ocurre esta, ¿verdad que sí? Pero en este caso, ¿cómo vemos la flecha? En un solo sentido. ¿Puede existir aquí algún tipo de equilibrio? No. ¿Cómo debe estar la flecha? La flecha debe ser... Ambiguo, de ambos lados. Ajá, no ambigua, debe ser doble, ¿verdad? Ambigua es algo que no sabemos cómo es. Debe ser doble, debe señalar tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, ¿verdad? Es decir, de los reactivos a los productos y de los productos a los reactivos. Entonces, en el caso de los electrolitos fuertes, donde solo la flecha marca un sentido, no existen equilibrios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los electrolitos fuertes se disocian completamente y no hay equilibrio. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los electrolitos débiles, como por ejemplo este, que tenemos el ácido acético, que es en el vinagre, ¿vieron cómo está la flecha? ¿La están observando? ¿Verdad? Significa que el ácido acético se disocia en el ion acetato y el ion hidróneo y los dos iones se vuelven a unir para formar el ácido acético, que en este caso es el vinagre. Entonces, en este caso sí se da un equilibrio. Ahora, yo les puedo preguntar, ¿cuándo se da un equilibrio de solubilidad? ¿Con un electrolito fuerte o con un electrolito débil? Débil. Con un electrolito débil, correctamente, ¿verdad? Con un electrolito débil. Entonces, eso es lo que estamos observando allí.
Entonces, los que tienen equilibrios de solubilidad son los electrolitos débiles. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí tenemos ejemplos claros, generales, obviamente, generales. Aquí tenemos la disociación de un ácido débil, ¿verdad? Aquí tenemos la disociación de un ácido débil, donde todos los ácidos comienzan por H. Y ese H siempre va a ser el catión. ¿Estamos viendo? Y A es la otra parte de la molécula de ácido. Por ejemplo, puede ser ácido clorhídrico. Entonces, esa A es el ion cloro. Puede ser el ácido fosfórico, el ácido sulfúrico. Y la A va a formar ese anión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es la reacción general. Los ácidos siempre comienzan por H. ¿Verdad? Entonces, y esa es la disociación, la reacción de disociación general de los ácidos. Y tenemos por aquí, ¿verdad? Su constante de equilibrio, que eso lo vimos la vez pasada. Siempre son la concentración de los productos, que en este caso, según la reacción, los productos son los iones H más y A menos, que están aquí, entre la concentración de los reactivos, que están aquí. ¿Sí o no? ¿Verdad? Esa es la concentración. Y ahí tenemos. ¿Verdad? Y luego tenemos, obviamente, la disociación de las bases. De forma general, aquí la tenemos, MOH, aquí está un poco partida en el libro, pero bueno, es MOH que está aquí y forma M positivo y OH negativo. Se observan, las bases al final siempre tienen OH y liberan OH. Estamos observando y ese en ese caso sería el anión o el catión. El anión. El anión. Y obviamente esta M, ¿verdad? Que por lo general es un metal, es el que va a formar el Catión. catión. Puede ser, por ejemplo, hidróxido de sodio, entonces M es Na, o puede ser hidróxido de magnesio y esa M es Mg, por decirles un ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando hablamos de su constante de equilibrio, es igual que los ácidos. Aquí tenemos los productos, que es M y OH, entre los reactivos, que es MOH. En este caso, para que forme equilibrio, ¿cómo son las bases? ¿Fuertes o débiles? Débiles. Débiles, muy bien. Deben ser electrolitos débiles, en este caso, bases débiles. Y por último, tenemos la disociación de las sales, que está aquí. ¿Qué diferencia observan con esta constante y la constante en anteriores? Esta constante. Que esta se multiplica. Se multiplica. Que no se divide. En todas se multiplican los productos, pero ¿cuál es la diferencia? Aquí solo están los productos, ¿no? Que no se divide con los reactivos. No se divide con los reactivos, muy bien. Y alguien observa en la reacción, aquí está la reacción general de la disociación de las sales. ¿Por qué no se divide entre los reactivos? ¿Alguien recuerda? Solo vimos la clase pasada. ¿Por qué no se divide? ¿Cuándo no se toma en cuenta un elemento para la constante de equilibrio? ¿Alguien recuerda? Uy, Dios mío, se nota que estamos en clase, ¿verdad? Recuerda entonces para todos, cuando la sustancia es acuosa o gaseosa, sí se toma en cuenta la constante. Cuando la sustancia es sólida, aquí está la S, o líquida, que aparece L, no se toma en cuenta porque su concentración siempre permanece constante, no varía en el proceso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como la sal está en estado sólido, aquí está, siempre hay que ver esto, ahí está, en estado sólido, no puedo dividirlo por un sólido porque esa concentración permanece constante. Se los dije en la clase pasada, ¿verdad? En la constante de equilibrio solo entran las sustancias que están en estado acuoso o en estado gaseoso, ¿sí o no? Y no entran las que están ni en estado líquido ni en estado sólido. Supongamos que una de estas dos es líquido o sólido, no entraría en esta multiplicación ese producto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces hay que recordar esa noción que tenemos allí entonces. Muy bien. ¿Alguna pregunta con lo que es un electrolito fuerte, débil? ¿Verdad? ¿Seguro? Bueno,
Antes de, ya nos quedan 2 minutos en esta sesión, ¿verdad? Cuando iniciemos la segunda parte, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a tener aquí unas preguntas y voy a decidir, para que no hablen los mismos, quién va a contestar, ¿verdad? De lo que acabamos de hablar. Antes de iniciar las teorías ácido-base. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Entonces, en estos 10 minutos que vamos a tener, por favor, si anotaron, por favor, y si no, recordar lo que les quedó de la clase. Entonces, bueno, son las 8, entre las 8 y 5, como siempre, o 8 y 10, yo les hago el segundo llamado, ¿verdad? Entonces, repito, vamos a hacer unas preguntitas sencillas acerca de lo que vimos en este momento, y lo otro sería ver las teorías ácido-base. Y esperemos que nos dé tiempo para hacer ejemplos de las mismas, ¿no? De todas maneras, vamos a ver un video y en el video también nos van a dar ejemplos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, a las 8 y 10 les hago el segundo llamado, chicos. Nos vemos ahorita. La cámara, porque no podemos, ya las personas deben estar conectadas, ¿verdad? Entonces, vamos a activar la cámara. Voy a compartir con ustedes un enlace, ¿verdad? Y no vamos a tener más de un tiempo prudencial corto, ¿verdad? Para verificar entonces la atención que me prestaron en la primera parte de la clase. Entonces, vamos a hacer una actividad en vivo, ¿verdad? De unas preguntitas sencillitas de lo que vimos en clase para ver si prestamos atención. Entonces, vamos a activar la cámara, por favor. Ahí les comparto el enlace. Van a entrar allí, por favor, con su nombre y su apellido, ¿verdad? Y necesito, ¿verdad? Que vayamos, por favor, participando. Estoy esperando por ustedes. Entran al enlace, por favor, para participar. Ya está Chantal. Muy bien. Vamos entrando, por favor. Para los que entraron ahorita a clase, ahí está el enlace. Somos 28 y van 12. Vamos. Solo hay 15. Traten de hacerlo lo más rápido posible, por favor. 16. Muy bien. Nombre y apellido. Déjenme verificar. No quiero números, no quiero caritas. Van 21. Somos 28. Vamos, 23, 24. Me faltan 4 estudiantes. Rapidito, por favor, para iniciar. Y luego pasar a la siguiente parte del... Espero. Me faltan 2 personas, por favor. Ok, me falta una persona. Yo, profe, un ratito que está cargando. Listo, muy bien. Comenzamos.
Muy bien. Bueno, aquí podemos observar, ¿verdad? De las preguntas con mayor acierto es la pregunta número 4, ¿verdad? Los iones con carga positiva se denominan cationes, ¿verdad? La pregunta número 1 decía, ¿cuáles eran las características de un electrolito? Que se forman iones, se disocian y su solución es buena conductora de electricidad. La pregunta con menos, ¿verdad? O con un porcentaje menor de acierto fue la 2 y la 3, la 2, la 3 y la 6. La 2 decía, un electrolito fuerte se disocia completamente, ¿verdad? En sus iones correspondientes. Y un electrolito débil está en equilibrio con sus iones. Recuerden que era una doble flecha allí. Y en los ácidos el catión siempre es H+, como vimos ahorita en el ejemplo, ¿verdad? Es el ion hidrógeno. Entonces, bueno, ahí tenemos. Yo después con esto hago mi participación del día de hoy, ¿verdad? Por lo visto tuvimos una precisión del 56%, entonces hay que prestar un poco más de atención. Yo creo que hay personas que obviamente tienen su cámara encendida y están allí, pero son muy pocos los que realmente estamos
concentrados. Son conceptos bastante sencillos que debemos tener. Una cosa para facilitar esto, ¿verdad? Es que si nosotros, no sé, no tenemos, bueno, quizás retentiva, siempre es bueno tener una hoja o algo allí y voy anotando las cosas que me parecen que son importantes. Recuerden que eso también, eso también les va a ayudar a la construcción de sus portafolios, de su producción, ¿verdad? Junto con sus actividades. Entonces, eso es importante. Muy bien. Ahora bien, en la primera parte estábamos viendo lo que era un electrolito y habíamos clasificado los electrolitos en, ¿cómo era la clasificación? ¿Cuáles son los dos grupos de electrolitos? Electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Ok, electrolitos fuertes y electrolitos débiles, ¿verdad? En los electrolitos fuertes teníamos 3 ejemplos o 3 casos. ¿Cuáles eran? ¿Recuerdan cuáles eran los 3 casos? ¿No recordamos? ¿Cuáles eran? Teníamos ácidos fuertes, bases fuertes y sales, ¿verdad? Sales. Y los débiles. ¿Qué diferencia hay entre un electrolito fuerte y un electrolito débil? Que uno formaba... No, espera. Sí, unos eran, o sea, formaban cationes y los otros aniones, creo. No me acuerdo bien. ¿Qué diferencia hay entre gracias, Guamán, por tu participación, entre un electrolito fuerte y un electrolito débil? El electrolito fuerte es un buen conductor de la electricidad y el débil conduce poca electricidad. Por ejemplo, muy bien. ¿Qué pasa con el grado de disociación entre un fuerte y un débil? El fuerte se hace casi completamente. Correcto. El fuerte se disocia prácticamente al 100%. ¿Y el débil? No. Tiene un grado cercano a 0. Sí, es un grado muy pequeño, ¿verdad? Se disocia parcialmente. Esas serían las diferencias entre un electrolito fuerte y un electrolito débil, ¿verdad? En el caso de lo que nos había dicho Guamán, el electrolito va a formar ambos iones, tanto positivos como negativos. No va a formar solo un tipo de ion, porque si no estaríamos hablando de elementos que están cargados, ¿verdad? Las cargas deben equilibrarse o neutralizarse. Entonces, un electrolito al disociarse va a formar un anión y un catión, obviamente, ¿verdad? Va a formar tantas cargas positivas como negativas que sean iguales, pero van a formar los dos iones, tanto un fuerte como un débil, obviamente, ¿no? Recuerden que la diferencia es que en el fuerte la flecha de la reacción es en un solo sentido, es casi 100% y conduce muy bien la electricidad. En el caso del débil, la flecha es doble, hay un grado de disociación porque no se ioniza completamente y además de eso, la electricidad la conduce de forma parcial o no muy buena electricidad. Ahora bien, a lo largo de la historia, ¿verdad?, de los científicos, han existido diferentes teorías para clasificar un elemento como base o como ácido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a ver un video con las 3 teorías principales, que son las teorías de Arrhenius, la teoría de Bronsted y Lori y la teoría de Lewis. Vamos a ver las 3 teorías. Por favor, presten atención. El video es bastante preciso en los ejemplos y las características. Y luego voy a compartir con ustedes ejemplos ya que están armados allí en el libro con el que nosotros estamos trabajando. Entonces, repito nuevamente, prestemos atención a las 3 teorías porque en esta parte nos vamos a basar para hacer la actividad. ¿Estamos de acuerdo? La actividad que corresponde esta semana. Si prestamos atención a este video, entonces probablemente podamos hacer con mucha más facilidad la asignación. Entonces vamos a
a ver el video. Déjenme buscarlo por acá. ¿Dónde está? Es esto. Ok. Vamos a ver entonces la proyección. En este video vamos a revisar a las teorías ácido-base. Desde la antigüedad se conoce que los ácidos son aquellas sustancias que presentan un sabor agrio, mientras que las bases, también conocidas como álcalis, son aquellas sustancias que presentan sabores amargos y que tienen una consistencia jabonosa. Pero a finales del siglo XIX, Svante Arrhenius formuló la primera definición formal de ácidos y bases. Arrhenius establece que un ácido es una sustancia capaz de ionizarse para ceder iones H+, mientras que una base también es una sustancia que se puede ionizar, pero esta va a ceder iones OH-. Y la ionización corresponde al proceso mediante el cual el agua separa una molécula formando de esta manera iones, en este caso un catión y un anión. Por lo tanto, te puedes dar cuenta que la teoría ácido-base de Arrhenius se basa en la ionización gracias al agua, es decir, la liberación de iones en disolución acuosa. Así, de esta manera, un ácido al ionizarse va a liberar iones H+, mientras que una base al ionizarse va a liberar iones OH-. Algunos ejemplos de ácidos de Arrhenius son el ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico y ácido fosfórico. Recuerda muy bien que las fórmulas químicas para los ácidos siempre comienzan con hidrógeno, mientras que algunos ejemplos de bases de Arrhenius corresponden al hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio y también el hidróxido ferroso. No olvides que las fórmulas químicas para las bases siempre terminan con OH. El problema de esta teoría es que con estas definiciones no se puede explicar el comportamiento del amoníaco o del carbonato de sodio, ya que desde hace mucho tiempo se conoce que estas sustancias presentan un comportamiento básico. Este problema fue resuelto por Johannes Bronsted y por Thomas Lowry. Ellos, en 1932, propusieron una nueva teoría que incluía a las sustancias que no cumplían con la definición de Arrhenius. Por lo tanto, definieron a un ácido como una sustancia que puede donar protones y a una base como una sustancia que puede recibir estos protones. A diferencia de la teoría de Arrhenius, en donde un ácido libera protones y una base libera iones OH-. Por ejemplo, si analizamos la siguiente ecuación química de izquierda a derecha, te puedes dar cuenta que el amoníaco tiene 3 hidrógenos, mientras que su equivalente, el amonio, ya no tiene 3, sino que ahora tiene 4. Mientras que el agua inicialmente tenía 2 hidrógenos y después de la reacción química ahora solamente se tiene un hidrógeno. Es decir, el amoníaco está recibiendo protones y el agua está donando protones. Por lo tanto, el agua, al ser la molécula donadora de protones, corresponderá al ácido de Bronsted-Lowry, mientras que el amoníaco, debido a que los está recibiendo, esta molécula será la base de Bronsted-Lowry. Por otro lado, si analizamos la ecuación inversa, podemos notar ahora que el OH tiene un hidrógeno y el agua tiene 2. Por lo tanto, el OH es el que está ganando hidrógenos, mientras que el amonio tiene 4 hidrógenos y después tiene solamente 3. Es decir, el amonio está perdiendo hidrógenos. Con esto tenemos que el amonio corresponde al ácido de Bronsted-Lowry, ya que en este caso es la sustancia que está donando los protones, mientras que el OH corresponde a la base de Bronsted-Lowry, ya que es aquella sustancia que los está recibiendo. Con esto te puedes dar cuenta que el amoníaco, que inicialmente era una base, se convirtió en un ácido después de la reacción química, mientras que el agua, que inicialmente era un ácido, se convirtió en una base. Por lo tanto, el amoníaco y el ion amonio corresponde a un par conjugado ácido-base, en donde el amoníaco es la base conjugada del ácido amonio, o bien
El amonio es el ácido conjugado de la base amoníaco. Esta teoría fue presentada en 1932, el mismo año en el que Lewis expuso otra teoría más general. Por último, revisamos la teoría ácido-base de Lewis. Esta teoría establece que un ácido es una sustancia capaz de aceptar un par de electrones, mientras que una base es aquella que puede donar el par de electrones. Por lo tanto, si el ácido es la sustancia que acepta, esta va a recibir el nombre de electrófilo, mientras que la base, al ser la sustancia que dona, va a recibir el nombre de nucleófilo. Por ejemplo, en la siguiente ecuación química, te puedes dar cuenta que el amoníaco tiene un par de electrones no enlazados, es decir, no los está utilizando, mientras que el boro ha utilizado todos sus electrones para formar los 3 enlaces químicos. Por lo tanto, el nitrógeno es el que va a donar el par de electrones al boro para así llevar a cabo la formación de un enlace covalente coordinado. Así, de esta forma, podemos decir que el amoníaco corresponde a la base de Lewis, ya que esta es la sustancia que está donando el par de electrones, mientras que el trifluoruro de boro corresponde al ácido de Lewis, ya que es la sustancia que los va a aceptar. Algunos ejemplos de ácidos y bases de Lewis corresponden a los iones, es decir, a los cationes o aniones. En el caso de los cationes, al ser moléculas que se formaron por la pérdida de electrones, van a ser moléculas susceptibles a la ganancia de electrones. Por lo tanto, serían ácidos de Lewis. Mientras que los aniones, debido a que se forman por la ganancia de electrones, entonces son moléculas susceptibles a donar estos electrones en exceso. Por lo tanto, los aniones van a ser las bases de Lewis. Muy bien. Como pudimos ver en el video, hay 3 teorías, ¿verdad? Para poder identificar un ácido o una base, ¿verdad? La primera teoría es la teoría de Arrhenius, o fue la primera teoría que se planteó. Y ella establece, ¿verdad? La teoría de Arrhenius, que los ácidos, ¿verdad? Son capaces de liberar H, ¿verdad? Y en el caso de las bases, son capaces de liberar OH. Eso es lo que establece la teoría de Arrhenius. Entonces vamos a verla aquí. Ok. Para clarificar, ¿verdad? Ya las 3 teorías que estamos viendo. Para repasar, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos. La primera teoría es la de Svante Arrhenius, ¿verdad? Él propuso que un ácido es una sustancia que cuando se disuelve en agua, obviamente aquí estamos hablando de que el agua es el medio, incrementa la concentración de iones H, mientras que una base incrementa la concentración de OH. Entonces, la única dificultad, que fue la que vimos en el video y que aquí está mencionada, es que esta teoría no puede explicar el comportamiento, por ejemplo, de esta sal, que sería el carbonato de sodio, o de esta base, ¿verdad?, que es el amoníaco. Porque con esta definición que nos plantea Arrhenius, ellos no pueden, no entran en esas definiciones, ¿no? Entonces, repito, la teoría de Arrhenius nos dice que un ácido es capaz de liberar iones hidróneo, ¿verdad? Y una base es capaz de liberar iones oxidrilos. Eso es lo que dice la teoría de Arrhenius. La segunda teoría que está allí es la de Brosten y Lowry, ¿verdad? Donde ellos establecen que un ácido es una especie capaz de ceder, ¿verdad?, iones o protones, ¿verdad?, iones más, y una base es la que es capaz de aceptar a estos protones. En este caso, conocemos o nace la definición de lo que son pares conjugados. Entonces, un ácido cuando se disocia va a formar su base conjugada más el ion hidróneo, y al contrario, esa base más ese hidróneo va a formar ese ácido conjugado. Entonces tendríamos ejemplos, como en este caso, ¿verdad?, de el ácido cianhídrico más agua, forman, si observan, el ácido aquí tiene iones hidróneo y ahora tiene menos, ¿verdad? Y aquí tengo este que aumenta. Entonces, este sería el ácido y esta es su base conjugada, en este caso, el ion cianuro, y en el caso del agua sería la base, por supuesto, y este sería su ácido conjugado. Y la última teoría, que es la teoría de Lewis, define como un ácido una sustancia capaz de aceptar electrones, y la base de Lewis una sustancia capaz de ceder electrones. Y aquí tenemos
ejemplos, ¿no? En este caso. Aquí está el ejemplo que vimos en el video, que es el trifluoruro de boro con el amoníaco, ¿verdad? Y se forma este enlace coordinado, que está aquí, enlace covalente coordinado, y en este caso tenemos el dióxido de carbono y el óxido de calcio, ¿verdad? Y estamos formando esta sustancia que está aquí, donde obviamente se forma el compuesto correspondiente, ¿no? Si queremos ver una tabla de comparación, aquí tenemos las tres teorías. Para Arrhenius, el ácido dona H y la base acepta OH. Para Bronsted y Lowry, el ácido, ¿verdad?, dona H y acepta H. Y para Lewis, el ácido acepta electrones y la base dona los electrones. Esas serían las definiciones de las tres teorías de ácido-base, ¿verdad?, de acuerdo a lo que se ha venido definiendo. ¿Tienen alguna pregunta con estas tres teorías y lo que está allí? Muy bien. Vamos a mostrar aquí lo que vamos a hacer, ¿no? La actividad que tenemos que hacer es sumamente sencilla, ¿verdad? Aquí está. Aquí está debajo del tema. Bueno, aquí está un contenido donde habla de las teorías, hablan de ejemplos. Si lo pueden revisar, ¿verdad? Usted le da clic aquí. Aquí está el contenido que se le preparó para el tema. Aquí está la tarea, ¿verdad? Que es, escriba, presta atención, 3 ejemplos de bases y ácidos según las teorías vistas en clase. Es decir, 3 ejemplos de ácidos y 3 ejemplos de bases por teoría. Es decir, usted va a decir, la primera teoría es la de Svante Arrhenius. Entonces, 3 ácidos de Arrhenius son estos y plantea su reacción, y 3 bases de Arrhenius son estas y plantea su reacción. En el caso, por ejemplo, de Bronsted y Lowry, ¿verdad? Usted va a decir las 3 bases de Bronsted y Lowry son estas y los 3 ácidos son estos y plantea su reacción de disociación, ¿verdad? De acuerdo a la teoría. Y por último, 3 bases según la teoría de Lewis y 3 ácidos según la teoría de Lewis. ¿Comprendimos la actividad que vamos a hacer? Simplemente es plantear los ejemplos en un documento, ¿verdad? Obviamente con sus reacciones correspondientes recuerden que son electrolitos de ionización, y eso sería todo, ¿no? Con los nombres correspondientes de los ejemplos. 3 ácidos para cada teoría y 3 bases para cada teoría. ¿Alguna pregunta? Sobre lo que tenemos que hacer, ¿quedó algo o quedó claro lo que vamos a hacer? O sea que tienen que ser 6 por cada uno, ¿verdad? Por cada Ajá, actriz. correcto, así es. 3 bases y 3 ácidos por teoría, así es. Pero obviamente no van a hacer ningún tipo, vamos a decir, de conceptualización, simplemente poner los ejemplos. Si ustedes hacen los ejemplos correctos, pues obviamente estamos aplicando ya el concepto de cada teoría, ¿no? Obviamente, si yo los puedo identificar y poner los ejemplos. Entonces, es simplemente los ejemplos. Sí, lo que hay que hacer es la reacción. Si yo digo, por ejemplo, por decirles algo, el ácido sulfúrico es un ejemplo del ácido de Arrhenius, y coloco la ionización del agua en agua del ácido, porque en Arrhenius es la ionización en el agua de ese ácido. El siguiente ácido es el ácido, no sé, fosfórico, y coloco la reacción de ionización. A eso es lo que vamos a hacer en la actividad. No solo debo poner los nombres. Ya respondí esa pregunta con lo que expliqué ahorita, Toasa. No solamente los nombres, debo colocar, si voy a colocar, por ejemplo, ácidos de Lewis, entonces coloco, por decirles algo, ¿no? Ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, y obviamente están los nombres, coloco su fórmula molecular y la reacción de acuerdo a la teoría de Lewis. Si luego escribo, ¿verdad?, los 3 ácidos de Arrhenius, los 3 ácidos de Bronsted y Lowry, y voy a hacer eso. Voy a escribir, obviamente, no solamente el nombre, sino la reacción de ionización según esa teoría para ese ácido. En el caso de Arrhenius, ¿verdad?
el ácido libera H, entonces eso debe visualizarse en la reacción. En el caso de Brewster y Lowry, ¿verdad? Dona H, y entonces debe verse que ese compuesto dona el H en el resultado de la reacción. Y en el caso de, por ejemplo, si es de Lewis, obviamente tiene el ácido, es aquel que va a donar el par de electrones, ¿no? A aceptar el par de electrones. Entonces, según las definiciones que están allí. De todas maneras, en el documento que está en la plataforma también vuelven a estar las teorías allí planteadas. ¿Alguna otra inquietud o pregunta? ¿Seguro? Bueno, voy a repasar porque algunos se conectaron en esta parte, ¿verdad? Y ya había hablado sobre nuestras responsabilidades y no sé si escucharon. Voy a repetir, ¿verdad? En el caso de biología, voy a hablar de biología porque mañana no tenemos clases sincrónicas, sino la actividad de las excelencias académicas. Entonces, en biología no hay problema porque la actividad está en curso, pero traten de no entregarlo después de la fecha. En el caso de química, ¿verdad? Teníamos un foro o tenemos un foro en el tema 0, que era equilibrio químico, y faltan los siguientes estudiantes: Gaibor, López, Rodríguez, Vasco, Villalba, Ayón, Díez, Reyes, Balseca, Campaña, González, Lalama, Muñoz y Polo faltan en la participación del foro porque no está allí. Y en el tema número 1, que era equilibrios de solubilidad, ¿verdad? Faltaron por entregar Ayón, Campaña, Gaibor, González, Lalama, López, Muñoz, Reyes, Rodríguez y Valencia. Yo en este feriado voy a pasarle esta información al tutor para que él esté al tanto, ¿verdad? Entonces, porque ya hoy la tarea número 3 de química. Dime, John. La del foro sí la hice, pero la otra no estaba en curso. ¿La del foro cuándo la hiciste? Hace un rato. Ah, la hiciste hoy. Ok, sí, porque... Discúlpame, no me había dado cuenta. Esa revisión fue de ayer. Y el otro tema, si no lo has hecho, entonces lo tienes que hacer. Es que me dice que no está en curso, entonces no la pude hacer. Ah, porque es un cuestionario. Sí, yo lo sé, ya me di cuenta. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a volver a activar el cuestionario para el tema 1 y lo hagan los que faltan, ¿verdad? Pero solo lo voy a activar máximo hasta mañana. No les voy a dar muchos días porque obviamente está atrasado, ¿verdad? Y en la agenda de hoy, voy a colocar obviamente la actividad de hoy con su fecha de vencimiento que va a ser dentro de 3 días, pero voy a colocar para los que faltan, o sea, una observación, ¿verdad? Los que no es que lo van a hacer todos otra vez. Los que faltan hacer el cuestionario lo van a hacer y les voy a colocar la fecha límite hasta mañana, ¿sí? Hasta mañana al finalizar el día para que tengan entre hoy y mañana de hacer el cuestionario las personas que me faltan. ¿Estamos de acuerdo? Como segunda oportunidad en ese caso. Muy bien. Entonces déjenme colocar aquí que tengo que abrir el cuestionario para que no se me olvide, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Ninguna? ¿Seguro? Bueno, de todas maneras las dudas que surjan, yo sé que hay personas que siempre escriben por interno, no hay problema, serán atendidos con gusto. Bueno, espero que, mañana me imagino que van a estar algunas personas en el acto de las excelencias, sobre todo me imagino que obligatoriamente los 3 primeros lugares, no sé cómo es la dinámica, ¿verdad? Y no tendríamos clase de biología, entonces de una vez les digo que espero que pasen un excelente fin de semana, un excelente feriado, que aprovechen el tiempo, ¿verdad? Lo inviertan de una forma buena, ¿verdad? También puedan descansar, obviamente. Y nos veríamos entonces el próximo jueves otra vez en química. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, que tengan excelente fin de semana, chicos. Cuídense mucho. Bendiciones. Bye. Dígame. El foro ya no está disponible. Sí, sí está disponible, Valseca. Bien. Ok. Bye, mister. Chao, cuídate, hijo.